Yo tengo un comentario en el día de hoy bastante sencillo, sobre todo motivado por las noticias que acabamos de escuchar sobre el Perú y por algunas conversaciones que he tenido con estudiantes, con otros abogados y con comentarios que hacen las personas que nos siguen en las redes sociales. Y es que hay algo que se viene confundiendo desde hace mucho y algo que todos debemos de entender. Los estados que avanzan, los estados que pasan a un nivel de vida mejor, son aquellos estados que entienden principalmente dos ideas. Número uno, el respeto de las instituciones. Y número dos, el rol que juega la Constitución en la limitación del poder. Hay algo que debe de entenderse sobre el proceso penal y el rol que juega como institución jurídica. Y es lo siguiente, el proceso penal no puede resolver expectativas personales, ni cumplir, ni resolver problemas particulares de nadie. El proceso penal existe para cumplir los objetivos que se fijan en la Constitución, es decir, para cumplir expectativas jurídicas. Muchos de nosotros quisiéramos, y es válido como seres humanos y como ciudadanos preocupados, que en el caso del proceso de Brecht todo se resolviera de inmediato, todo se resolviera con el máximo de la pena, todo se resolviera con el morbo que muchas personas sienten de decir que fulano o mengano es culpable. Ahí es lo que hay que entender. Nuestras aspiraciones puramente personales no tienen lugar dentro de un proceso. Un proceso judicial cualquiera no es un salón de venganza. Es un ambiente, es un espacio en donde se van a realizar, en donde se van a cumplir expectativas jurídicas, no pasionales ni particulares. A eso también hay que entender que el proceso no existe para resolver los dilemas morales de nadie, ni para cumplir una ideología social, ni para cumplir una posición feminista o una posición conservadora. Además, y esto creo que es el principal punto que todos deberíamos de tener muy en cuenta, sobre todo porque en estos días vamos a estar haciendo comparaciones con procesos de otros países que fijan, claro, ciertos parámetros que nosotros no cumplimos, pero que también debemos de preguntarnos si estos parámetros son posibles conforme a nuestra Constitución y al ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Muy recientemente, sobre todo con el apresamiento del presidente Toledo, vimos el ejemplo en el cual se le dicta prisión preventiva a un expresidente sin éste estar presente en el proceso. Muchas personas se preguntan, e inclusive me lo plantearon ahora mismo por un chat de WhatsApp, si eso era posible. No. En la República Dominicana no es posible llevar un juicio en ausencia o celebrar una medida de coerción en ausencia. De hecho, el límite que tiene el Código Procesal Penal peruano de 18 meses de prisión preventiva, inclusive con la ausencia del procesado, es un límite que nuestro código no conoce. Aquí no se le puede imponer una medida de coerción a nadie en su ausencia. Eso es bueno que los entendamos. Naturalmente, hay una parte de la investigación, hay una parte de este proceso que cuestiona tanto nuestro ordenamiento jurídico y nuestro poder judicial per se, o más bien nuestro organismo persecutor, que sí habría que ceder, y sobre todo que es la insatisfacción que siente la mayor parte de la ciudadanía en torno a lo que ha sucedido con la fase investigativa. No obstante, también a eso hay que agregar que el caso no se ha acabado, que no se acaba con una única acusación, que aún es posible desarrollar una investigación que desemboque, por decirlo de alguna manera, en un segundo proceso. Dicho esto, también me veo en la obligación de agregar que cuando nosotros no podemos esperar como ciudadanos conscientes que lo que yo quiero que se realice en un determinado proceso judicial sea el resultado. Y que lo que yo tengo como pasión o como expectativa, sin haber estudiado un expediente, sin haber evaluado las pruebas, sin tener el criterio suficiente para deducir imputaciones y para deducir los criterios jurídicos que son necesarios para decir quién es penalmente responsable y quién no,
el Poder Judicial, y esto no es necesariamente una defensa, sino un llamamiento a conciencia, a reflexión sobre qué podemos esperar de un proceso. La justicia nunca, por las limitaciones técnicas que tiene, nos va a satisfacer tan rápido como nosotros queramos. Claro, la idea, lo utópico, lo que todos desearíamos es que un caso se resuelva en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, en cuestión de días. Una víctima lo que quiere es que su caso se resuelva y que el responsable pague. Ahora, hay que entender que la investigación, la conducción del proceso, la discusión de las pruebas y finalmente el juicio y la conclusión de ese juicio toman un tiempo. Muchas veces fijamos nuestras expectativas en experiencias extranjeras, lo cual es correcto porque marcan un modelo que seguir, un lugar al cual quisiéramos llegar. Pero ojo, el primer punto de referencia que nosotros tomemos tiene que ser nuestro propio ordenamiento jurídico y nuestra Constitución.